Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer en esta ocasión para su servidora poder disertar nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde abordaremos propiamente el tema atribuciones de las autoridades fiscales. Y para ello, bueno, vamos a encontrar esta forma de regulación específicamente en un instrumento jurídico normativo, en donde de manera literal nos señala cuáles son aquellas atribuciones o facultades que le son inherentes a estas representatividades o autoridades. Y para ello encontramos su soporte o razón jurídica en el Código Fiscal de la Federación, en donde de manera literal nos establece que las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán obligadas a lo siguiente. Primero, deberán proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, en este caso, cuando nosotros requiramos algún tipo de información y para ello procurarán explicar las disposiciones fiscales utilizando en la medida de lo posible un lenguaje sencillo, ¿no? Alejado de cualquier tipo de tecnicismo, a efecto que nosotros pues podamos entender todo aquello que nos estén sometiendo a conocimiento, ¿no? Y en aquellos supuestos en donde la propia naturaleza de alguna circunstancia que nos estén sometiendo a consideración, pues tenga su propio o sus propios tecnicismos, o sea, de naturaleza compleja, pues entonces deberán, ¿no? Estas autoridades elaborar folletos o cualquier otro medio donde pueda facilitar de cierta manera esta información para otorgarlos a nosotros como contribuyentes. También deben de mantener oficinas en los diversos lugares del territorio nacional, a efecto que dentro de estas oficinas, bueno, pues se ocupen de poder orientar y de poder auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se realicen a través de medios electrónicos. En ese sentido, bueno, podrán también o deberán poner también a la disposición de nosotros como contribuyentes el equipo que sea necesario para poder llevar a cabo, ¿no? Este cumplimiento de la obligación. También establecerán todos aquellos programas, tanto para la prevención, así como también para la resolución de problemas del contribuyente. Todo esto con la finalidad que nosotros designemos formas que puedan fungir como síndicos que nos representen ante las autoridades fiscales, quienes podrán solicitar ya sea opiniones o en su caso recomendaciones a las autoridades fiscales respecto de todos aquellos asuntos que pues nos sean planteados, ¿no? En un momento dado a nosotros como contribuyentes. Los síndicos que mencionamos deberán reunir determinados requisitos. Primero, deberán forzosamente ser licenciado en Derecho, contador o alguna carrera que sea afín. Deberán también contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como también el tiempo necesario para poder participar con las autoridades fiscales en todas aquellas acciones que contribuyan a prevenir y también a resolver los problemas de los representados. También deberán prestar sus servicios en forma gratuita y para ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir las reglas de carácter general que precisen las funciones de los síndicos, así como también la manera de poder desarrollarlas y todos los demás aspectos y criterios que en un momento se consideren pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento de todo aquello que se encuentra establecido dentro de estos instrumentos jurídicos normativos, ¿no? En ese mismo sentido, bueno, también la autoridad fiscal, en ejercicio de todas aquellas facultades que le son atribuidas, deberá también dotar de asistencia al contribuyente. Podrá realizar recorridos, invitaciones y en su caso también censos para poder informar y asesorar a los contribuyentes acerca del cumplimiento de sus obligaciones, tanto fiscales y aduaneras. Y en su caso podrá también promover su incorporación voluntaria o actualización de datos en el Registro Federal de Contribuyentes. También nos establece este Código Fiscal de la Federación que no se considera que las autoridades fiscales inicien en el ejercicio de facultades de comprobación cuando propiamente solicitan a los particulares los datos, informes o en su caso documentos necesarios para corregir o actualizar el registro federal de contribuyentes. De igual manera, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes a través de todos aquellos medios de difusión que de maneras explícitas se encuentren señalados en las reglas de carácter general
los criterios de carácter interno que emitan para poder dar cumplimiento, ¿no?, a todas estas disposiciones fiscales, salvo en aquellos casos que a juicio de la propia autoridad tenga el carácter de confidenciales, sin que para ello puedan surgir obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Es importante también que nosotros consideremos que cuando las leyes, los reglamentos o cualquier otra disposición legal que en este sentido pues tenga relación con las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al servicio de la administración tributaria. También cuando se traten de atribuciones vinculadas con la materia que es objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de su reglamento interior o de cualquier otra disposición que en este sentido emane de ella, ¿no? También es importante señalar que los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de 6 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones que de manera literal se encuentran señaladas dentro de los artículos 41 de la fracción primera a la fracción tercera, del artículo 78, 79, 81 y el 81 en sus fracciones primera, segunda y cuarta del Código Fiscal de la Federación, así como también en todos aquellos casos en donde la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general cuándo se puedan o se deban hacer las aclaraciones que se consideren pertinentes, en cuyo caso, bueno, pues la autoridad deberá resolver en un plazo de 6 días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento previsto dentro de las reglas respectivas, ¿no? Por ello se indica o se establece que de manera literal pues se tiene que acatar a lo que de manera explícita pues se regula dentro de este instrumento, ¿no?, dentro del Código Fiscal de la Federación. También se establece que las autoridades fiscales estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas le hayan realizado los contribuyentes o los interesados de manera individual. La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos dentro de la contestación a la consulta que se trate, siempre y cuando cumpla con los requisitos que el mismo código establece. Los requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación son: primero, que la consulta comprenda los antecedentes y las circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar en ese sentido. Como segundo requisito es que los antecedentes de la consulta comprenda también aquellas circunstancias que originen la consulta cuando no se hubieran modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. Como tercer requisito, que la consulta se haya formulado antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, esto respecto de las situaciones reales y concretas que en ese mismo sentido haga referencia a la consulta. Por ello, la autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad o en su defecto con los hechos o con los datos consultados o en su defecto, pues se haya modificado alguna legislación aplicable, ¿verdad? Todas aquellas respuestas recaídas a las consultas que en ese mismo sentido pues se hayan hecho referencia dentro de estos tres requisitos, pues no estarán obligadas por los particulares. ¿Por qué? Porque estos pues en un momento dado podrán impugnar a través de los medios de defensa que también la propia reglamentación establezca. Y las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos dentro de estas respuestas, pues también deberán en todo momento estar apegadas a los lineamientos que en este caso el Código Fiscal de la Federación o los demás instrumentos normativos, pues también en el mismo sentido estén resolviendo, ¿no? Es decir, todo deberá ser apegado a lo que se encuentra mandatado dentro de las propias leyes a efecto de que no exista alguna vulneración o transgresión de los derechos de los contribuyentes por omisión de una autoridad y en este caso, si la autoridad ya dio cumplimiento, pues también deberá hacerlo valer a través del soporte legal que en ese mismo sentido le haya dado, ¿qué cosa? Le haya dado forma, ¿no? Bueno, estos temas, apreciables maestrantes y demás, vamos a continuar elaborando y disertando de manera muy puntual tanto en nuestras cápsulas informativas como también en nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente noche y recordando que ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy a sus órdenes. Hasta luego.